¿Hay preguntas, cuestionamientos, dudas o aportes? Nosotros tenemos una duda que estamos conversando acá. Ayer hablaba usted que todos vamos a resucitar con nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, que al final, cuando resucitemos, yo veo a mi papá y a mi mamá. Sí, es parte del cielo que nos encontremos juntos. Con una relación superada. O sea, ya no hay relación de padres a hijos, es otro, pero sí nos conocemos. Porque es que miren, una de las claves para saber que nos vamos a distinguir es que vamos a tener el conocimiento de Dios. Y que eso es atemporal, o sea, vamos a superar, no solo vamos a conocer a nuestros padres, vamos a conocer a todos los seres humanos. Y dentro del conocimiento de los seres humanos sabremos quiénes son los que nos colaboraron y ese año tendremos una gratitud muy especial. Pero serán santos de un nivel también maravilloso y nosotros también. Pero es por ese gran conocimiento que ahí se conoce la relación, pero ya no hay dependencia. Por eso a eso se refiere Jesús cuando hablando de los esposos dice que en el cielo no se casarán. ¿De acuerdo? Que dicen, es que entonces no se van a reconocer, sí, pero no hay esa relación de dependencia. Hay una sabiduría que cubre todo el tiempo, por lo tanto todo lo que existió, pero poniéndolo en su punto, sabiendo que había en cada corazón. O sea, vamos a tener conocimiento de Dios como en todos. Sin depender. Ahora dependemos porque pues, el papá es el papá, la mamá es la mamá, y hay un tipo de relación. La autoridad ya sobre el hijo, allá es otra relación nueva, pero sí hay el conocimiento. Y cualquier amor humano, por grande que sea, allá va a ser chiquitico en comparación del gran amor ya divino que vamos a tener todos. Entonces no hay carencias de nada. Bueno, pero muy bonita la pregunta. ¿Qué otras cosas, preguntas, aportes, cuestiones, búsquedas? Bien. Padre, aquí hay una mano. Padre, yo digo, si el concilio de Trento fue para hablar, es decir, para atacar la reforma luterana, ¿sí? Sí. Y como Lutero suprimió varios sacramentos, solamente, ¿qué sacramentos aceptó Lutero? ¿El bautismo? ¿Cuál otro? Prácticamente el bautismo y el matrimonio no como lo aceptamos nosotros. Para él prácticamente era el bautismo. ¿Y la Eucaristía? Y hay grupos de los que llamamos las iglesias históricas que aceptan la Eucaristía y la tienen válida, ¿cierto? Porque además han tenido la sucesión apostólica. Pero en general el proceso sacramental que nosotros consideramos no lo acepta ninguno. O sea, como sacramento, como sacramento. Como un rito. La misma idea de sacramento la tienen diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, unos tienen la cena del Señor, pero no es como la transustanciación, sino como una cena simbólica que invita al amor, al perdón, que hace presente al Señor, pero de una manera simbólica, no sacramental. Sabemos que la hacen 2 veces al año nomás. Sí, pero no los pentecostales. Eso va con los luteranos, por ejemplo. Bueno. Bien, tenía una hojita que quería, pero como les voy a dar resumen de esto, también les voy a meter porque se me perdió. Yo soy muy tontico para manejar internet y me perdí. De todas maneras, sí, aquí hay algunos de los textos que conseguimos. Es importante, para nosotros los católicos la tradición es muy importante. Y la tradición se forma de 2 maneras. Primero, desde los más antiguos, lo que siempre se ha mantenido en la iglesia, eso no lo aceptan los protestantes, para nosotros es una fuente de verdad. Pero además, los seres humanos, hombres o mujeres que se han destacado en el seguimiento a Jesús, que nosotros llamamos santos, que son los que canonizan la iglesia. Aparte de los santos padres, que son de los primeros, pero a lo largo de todos los 20 siglos ha habido hombres y mujeres muy santos, pero ha habido algunos que además de ser santos, nos han dejado sus escritos. Entonces, San Alfonso María de Ligorio, hablando de la Virgen, San Agustín, San de Montfort, San Luis María de Montfort de Guiñón, y así hay varios. Entonces vamos desde la antigüedad a ir mencionando algunos. Voy a ir leyendo y si hay que hacer explicaciones sobre eso, interesante. Pero a medida que llegamos a los últimos, que era lo que yo quería, pues son un trabajo muy largo, solo los vamos a resumir. Entonces, San Pedro Crisólogo, ¿qué significa crisólogo? Crisólogo. Criso significa oro.
por eso el crisol es donde se purifica el oro. Y entonces San Pedro Crisólogo era el que tenía palabra de oro. Logos es palabra, ¿cierto? Diferente de San Juan Crisóstomo, que era boca de oro. No era boca de oro y otro palabra de oro. Entonces dice, la Virgen se ha convertido verdaderamente en madre de los vivientes mediante la gracia. Ella que era madre de quienes por naturaleza estaban destinados a la muerte. Qué bonito, o sea, le da a ese concepto de la maternidad y habla no solo de los cristianos, sino de todos los vivientes. Y dice, es que además estaban llamados a la muerte y merced a ella consiguieron la vida. Es un tema que se trabaja en Mariología, y es que María no solo tiene la relación que nosotros vimos a través de la vida sacramental. ¿Recuerdan la mujer que pinté para lo de Pentecostés y que por eso es madre de la iglesia? Pero la idea de San Pedro Crisólogo, que en el Antiguo Testamento, en el comienzo de la iglesia, gente como Tertuliano la defiende mucho, es que ella de alguna manera es madre de la humanidad. Porque sí, la acción de Cristo llega no solo a los cristianos, Él vino a salvar no cristianos, sino al mundo entero. Sus méritos sirven para el mundo entero. Por lo mismo, María tiene alguna forma de maternidad que conduce a Cristo consciente o inconscientemente. Tertuliano les recuerda que decían homo natural intercristianos. El ser humano es naturalmente cristiano. Basándose en eso, por la relación que supone que tiene todo ser humano con Cristo, dice, lógico que ella sigue siendo madre. Entonces muy válida. Y más o menos en esa línea es cuando San Pedro Cristólogo dice que ella es comunicadora de vida para toda la humanidad. Un sacerdote que escribió muy bonito, Sedulio, del siglo VIII, decía, una sola ha sido la mujer por la que se abrió la puerta a la muerte, y una sola es también la mujer a través de la cual vuelve la vida. Ese es un himno de Sedulio que recogen muchos santos, insisten en cómo, si por una mujer vino el pecado, la muerte, por María viene. El mismo Pablo la menciona de alguna manera al hablar de que por un hombre entró la muerte en el mundo, entonces por un hombre también la salvación. Entonces la aplicación de eso. San Venancio Fortunato nos dice, oh excelente belleza, oh mujer que eres la imagen de la salvación, potente por causa del fruto de tu parto, y que gustas por tu virginidad, por tu medio de salvación del mundo, por tu medio la salvación del mundo se ha dignado nacer y restaurar el género humano que la soberbia Eva había traído al mundo. Pues había esa visión como de, decimos, satanizar a Eva, buscarla como culpable de todo. Pero lo utilizaban los santos para poner a María como la contraparte de Eva. San Fulgencio de Ruspe dice, la bondad divina ha realizado ese plan para redimir al género humano por medio de un hombre nacido de una sola mujer. A los hombres les ha sido restituida la vida por esa mujer. Jugando con que si es madre de Cristo, es madre también del Cristo total, que somos todos. San Cirilo de Jerusalén, por medio de la Virgen Eva entró, por medio de la Virgen Eva entró la muerte. Era necesario que por medio de otra Virgen, es decir, de la Virgen María, viniera la vida. Hay un escritor que se llama Pseudo Gregorio Niceno. Ustedes recuerdan que hay un santo que es San Gregorio Niceno, de Niza. Y hay un Pseudo Gregorio que escribía con el nombre de él, pero no era él, pero también dice cosas muy bellas. De la Virgen Santa ha florecido el árbol de la vida y de la gracia. De hecho, la Virgen Santa se ha hecho manantial de vida para nosotros. En María solamente, inmaculada y siempre virgen, floreció para nosotros el retoño de la vida, ya que solo ella fue tan pura en el cuerpo y en el alma que con mente serena respondió al ángel. Es la humildad que él hace sobre la Anunciación. Él es del siglo VI. San Romano el Melode, o Melodita, dicen otros. Joaquín y Ana fueron liberados de la vergüenza de la esterilidad y Adán y Eva de la corrupción de la muerte, hoy inmaculada por tu natividad. Esta festeja hoy tu pueblo, rescatado de la esclavitud de los pecados, clamando a ti, la estéril da a luz a la Madre de Dios, Madre de nuestras vidas. Miren qué muy bonito que dice que María fue la que liberó a Joaquín y Ana de la vergüenza de la esterilidad, pero su influjo llega
hasta Adán y Eva, a quienes los libera de la corrupción de la muerte. San Proclo de Constantinopla, del siglo VIII también, nos dice: ha sido sanada Eva, por eso le decimos, bendita tú entre las mujeres, la sola que has curado el dolor de Eva, la sola que enjugaste las lágrimas de la tribulada. En la Iglesia, a partir del siglo VI, fue tomando grandes diferencias entre la parte oriental y occidental. Entonces aparece los patriarcas de Constantinopla y todo eso. Da origen a una espiritualidad que se ve también en la iconografía, o sea, las imágenes que yo les decía a la Virgen, de que desde ángulos distintos a los de Occidente se trabaja el tema de María. Entonces hay unos textos atribuidos a la liturgia de la Iglesia Oriental del siglo VI, por lo tanto hicieron una liturgia propia. Por Eva la corrupción, por ti la incorruptibilidad, por aquella la muerte, por ti en cambio la vida. El médico Jesús ha venido a nosotros por ti, para curarnos a todos como Dios y salvarnos. Ave Inmaculada y Pía, salve, baluarte del mundo. Es un salmo que se llama Condaquia a la Madre de Dios. Condaquia es una especie de salmodia a la Madre de Dios. Dicen también en la liturgia oriental: Inmaculada Madre de Cristo, orgullo de los ortodoxos, a ti te ensalzamos, eres vida o casta, por ti has dado la vida a quienes te ensalzan. Himno en honor de la Virgen María. Ave, por ti el dolor se extingue, ave, tesoro inagotado de vida, ave, medicina de mis miembros, ave, salvación de mi alma. Esto está en Acatistos, la Anunciación. La Virgen Doncella Inmaculada salva a quienes en ti buscan refugio. Megalinaria festivos, o sea, hay unas fiestas más grandes, se llama Megalinaria de los días festivos, y ahí aparece ese cántico de la Virgen. Inmaculada Madre de Dios, nosotros que hemos conseguido tu protección, oh Inmaculada, y que por tus oraciones hemos sido liberados de los peligros y custodiados en todo tiempo por la cruz de tu Hijo, nosotros todos, como se debe, con piedad, te ensalzamos. Nuestro refugio y nuestra fuerza eres tú, oh Madre de Dios, socorro poderoso del mundo. Con tus plegarias proteges a tus siervos de toda necesidad, oh sola bendita. Troparios, ciclo semanal. Hay un santo que yo quiero mucho, adivinen cómo se llama, San Alfonso María de Ligorio. Entonces hay todo un discurso de él. Vamos a hacer la sola introducción, es bastante larguito, muy bonito, y a enumerar los puntos que trata, tocando el tema de la Inmaculada Concepción. San Alfonso está en el siglo XVIII, en 1740 más o menos escribe esto. Faltaba más de un siglo para la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, él le dedicó escritos enteros y aparte en sus libros. La Inmaculada Concepción explicada por San Alfonso María de Ligorio. Grande fue la ruina que el pecado de Adán trajo a los seres humanos, pues al perder la gracia o amistad con Dios se perdieron también muchísimos bienes que con la gracia iban a venir, y en cambio llegaron muchos males. Entonces aquí reúne las dos cosas que yo les decía, hablando del pecado original, que era como haber perdido una herencia muy grande y haber contraído una enfermedad. Pero quiso Dios hacer una excepción y liberar de la mancha del pecado original a la Santísima Virgen, a la que él había destinado para ser madre del segundo Adán, Jesucristo, el cual venía a reparar los daños que causó el primer Adán. Veamos cómo convenía que Dios liberara de la mancha del pecado original a la Virgen María, el Padre como a su hija preferida, el Hijo como a su Madre Santísima, el Espíritu Santo como lo que había de ser sagrario de la divinidad, su santa esposa. Entonces el punto primero dice: convenía al Padre Celestial preservar de toda mancha a María Santísima porque ella es su hija preferida. Ahorita volvemos un poquito para que comparemos los diversos puntos. Una visión trinitaria. Entonces el punto primero se refiere al Padre. El punto segundo:
convenía al Hijo preservar a la Santísima Madre de toda mancha de pecado. Si es una conveniencia, lo presenta el Trinitario. Punto tercero, convenía al Espíritu Santo que María fuera totalmente libre de toda mancha de pecado. Entonces basta con los primeros párrafos de cada una para ver la visión trinitaria, que es muy rica. En cuanto al Padre, ella puede repetir lo que la Sagrada Escritura dice de la sabiduría. Yo he salido de la boca del Altísimo. Eclesiástico 24:3. Ella fue la predestinada por los divinos decretos para ser la madre del Redentor del mundo. No convenía, pues, de ninguna manera que la hija preferida del Padre Celestial fuera, ni siquiera por muy poco tiempo, esclava de su enemigo, Satanás. San Dionisio de Alejandría dice que nosotros, mientras tuvimos la mancha del pecado original, éramos hijos de la muerte, pero que la Virgen María, desde el primer instante, fue hija de la vida, y después comunicadora de la vida. San Juan Damasceno afirma que la Virgen colaboró siendo mediadora de paz entre Dios y nosotros, y que en esto se asemeja al arca de Noé, en que los que en ella se refugian se salvan de la catástrofe, aunque con una diferencia, que el arca de Noé solo libró de perecer a 8 personas, mientras que la Madre de Dios libró a todos los que en ella buscan refugio, aunque sean miles de millones. San Atanasio llama a María nueva Eva y Madre de la vida, en contraposición a la antigua Eva que nos trajo la muerte. San Teófilo, no es que estuvo de párroco, otro tocayo. Él también es santo. Dice: salve tú que has alejado la tristeza que Eva nos había dejado. San Basilio le llama pacificadora entre Dios y los seres humanos. Y San Efrén la felicita como pacificadora del mundo y de la humanidad. Pero el pacificador no debe ser enemigo del ofendido ni estar implicado en el delito u ofensa que se le ha hecho. San Gregorio dice que si para aplacar a un ofendido llamamos a uno que es su enemigo, en vez de aplacarlo, lo irritamos. Siendo que María iba a colaborar con Cristo a conseguir la paz entre Dios y nosotros, no convenía que ella fuera una pecadora o enemiga de Dios, sino todo lo contrario, una mujer con el alma totalmente libre de toda mancha de pecado. Miren, que es hablando del mismo elemento de la Inmaculada Concepción, todas las ideas tan bonitas que salen. San Buenaventura dice: convenía que María, que venía a liberarnos de la vergüenza de estar manchados con el pecado, lograra verse libre de las derrotas que el demonio proporciona. Pero la razón principal por la cual convenía que el Padre Celestial liberara a María de todo pecado es porque la tenía destinada a ser madre de su Santísimo Hijo. San Bernardino decía que si no hubiera otros motivos bastaría esto, que por el honor de su Hijo, que es Dios, el Padre Celestial le convenía liberar a María de toda mancha de pecado. San Dionisio afirma: Dios preparó a su Hijo, la más santa y bella morada en este mundo, el alma de su Madre Santísima, libre de toda mancha. Yo siempre doy como protagonista el Padre de este proyecto. Algo muy parecido dice la liturgia de la Iglesia cuando reza esta oración: oh Dios omnipotente, que por medio del Espíritu Santo has preparado el cuerpo y el alma de María como digna morada de tu Hijo. Concédenos a los que la invocamos vernos libres de todo mal. Amén. Gloria de los hijos es proceder de padres de intachable conducta. El libro de los Proverbios dice: la gloria de los hijos son sus padres. La gente llega a aceptar que los demás digan que sus padres eran pobres y ignorantes, pero lo que no desean de ninguna manera es que puedan afirmar que sus padres no eran gente buena. ¿Y cómo nos pudiéramos nosotros imaginar que Dios, pudiendo hacer que su Hijo naciera de una mujer libre de toda mancha de pecado, hubiera permitido que ella hubiera estado manchada por el pecado? Que Lucifer pudiera afirmar que aunque fuera por poco tiempo, había logrado esclavizar con el pecado a la Madre de Dios. No, eso nunca lo hubiera podido permitir el buen Dios.
dice San Alfonso. Por eso la Iglesia griega en uno de sus himnos dice: por especial providencia hizo Dios que la Santísima Virgen desde el principio de su vida fuera tan totalmente pura cuanto convenía a la dignidad de Madre de Dios. Los santos dicen que a ninguna otra criatura le concede Dios alguna virtud o cualidad espiritual que no haya dado antes a la madre de su hijo. Eso es muy bonito, ¿sí? Nos ponemos a mirar todas las virtudes de todos los santos y tenemos que decir, pero María ya la tenía. Es la suma de todo eso. Y es, San Bernardo afirma, Santo Tomás de Villanueva dice: esas cualidades y virtudes y privilegios que Dios le ha concedido a otros santos, ya antes se los había regalado a la Santísima Virgen y aún mucho mayores. Y San Juan Damasceno se atreve a afirmar: entre las virtudes de la Santísima Virgen y las de los santos hay tanta diferencia como entre el cielo y la tierra. Y es lógico, ¿sí? Santo Tomás explica que ella es la madre y los demás santos son simplemente siervos, y que se le acostumbra a conceder más privilegios a la madre que a los siervos. San Anselmo se pregunta: ¿cómo pudo Dios preservar a ciertos ángeles de toda mancha de pecado y no podía preservar a su propia madre? ¿Pudo Dios crear a Eva sin mancha de pecado y no iba a poder crear el alma de María sin esa mancha? Y si pudo hacerlo y le convenía hacerlo, ¿por qué no iba a hacerlo? Y continúa San Anselmo: era verdaderamente justo que a la Virgen, a la cual tenía Dios reservada para ser madre de su Hijo, la adornara con tan gran pureza que no solo aventajara a todos los seres humanos y a los ángeles, sino que también se pudiera decir que de ella, que en pureza solo le gana Dios. San Juan Damasceno exclama: Dios vigilaba cerca de la Santísima Virgen para que fuera totalmente pura, porque ella iba a albergar por 9 meses al liberador del mundo y lo iba a acompañar en todos sus 33 años sobre la tierra. La que iba a estar junto al más puro de todos los habitantes de la tierra debía ser también totalmente inmaculada y libre de toda mancha de pecado. De María se puede repetir las palabras del Cantar de los Cantares: eres como un lirio entre espinas. Todos fuimos manchados, todos somos espinas. Ella, como un lirio blanquísimo, permaneció inmaculada, sin mancha de pecado, sin espinas. Entonces miren que todos son santos muy importantes, la mayoría de santos padres insisten en el proyecto de Dios. Por eso San Alfonso reúne todo eso en ese primer tema de que por qué convenía al Padre hacerlo así. Era parte del proyecto, no fue una improvisación de Dios, ni siquiera fue respuesta al pecado. Él se anticipó, previendo lo que iba a pasar, determinó que su Hijo iba a hacerse hombre, de modo que eso es la relación entre Dios y el ser humano, el máximo punto del proyecto de Dios, la encarnación de su Hijo. Y si planeó la encarnación de su Hijo, necesariamente tenía que hacerlo hijo de una mujer. Entonces, desde toda la eternidad la planeó. Y ahí sí entiende uno todo lo que dicen los santos. Ahora San Alfonso pasa a mirar desde el punto de vista del Hijo. Convenía al Hijo de Dios preservar a su propia madre, la Santísima Virgen, de toda mancha. No se concede a los hijos poder escoger a su propia madre, ni elegir qué tan santa debe ser. ¿Qué fue lo único que pudo? Entonces imagínense cómo lo haría eso. Pero si ellos se nos permitiera, nosotros no iríamos a escoger por madre a quien no fuera bien santa y bien amiga de Dios. Y Jesús, que fue el único hijo que pudo escoger a su propia madre y crearla según su parecer, no iba a ser que la que le diera su naturaleza humana y lo acompañara cariñosamente durante toda su vida mortal, incluyendo su dolorosa muerte, fuera una mujer extraordinariamente pura y totalmente libre de toda mancha de pecado. Una idea muy bonita, que además tiene su lógica. Cuando el Creador determinó que su Hijo naciera de una mujer, escogió a la que más convenía a su altísima dignidad, dice San Bernardo. Y siendo conveniente que la madre de un Redentor purísimo fuera ella también totalmente pura, así lo hizo el Señor.
El autor de la carta a los hebreos, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? San Pablo. No se sabe. Yo personalmente pienso que fue Apolo, pero no hay un consenso sobre eso. De la carta a los hebreos, yo, entre una de las cátedras que yo dicto está la cátedra de San Pablo, la cátedra a los hebreos, de la carta a los hebreos, y empiezo diciendo: la carta a los hebreos ni fue carta, ni fue a los hebreos, ni mucho menos fue de San Pablo. Es un sermón para los cristianos que no venían del mundo hebreo, y por eso compara con los hebreos, para decir, esos hebreos, y por eso habla tanto de ellos, tenían ese cuento de Dios. Pero ustedes son privilegiados porque sin pasar por esos enredos pueden tener esta visión, porque es el sacerdote perfecto y todos los entran en el sacerdocio. Pero ni era carta, sino era una homilía, un sermón, ni eran los hebreos, y mucho menos de San Pablo. Cuando ellos decían carta de San Pablo a los hebreos, pero eso ya nadie se trae que era de San Pablo. Se sabe que eran unos cristianos discípulos de Pablo, de muchos elementos paulinos, por eso algunos al principio creyeron, pero ni su estilo ni nada. Y fuera de eso sería bueno que ustedes hicieran un cursito de la carta de los hebreos, porque es que hay una arquitectura perfecta, no hay una sola sílaba que no es conforme como pirámides diversas que se abren en otras, es precioso. Y todo para decir que no es medianero, sino que en sí junta lo divino y lo humano, y que nos lo transmite, y por eso tenemos el nuevo sacerdocio, que significa humanizar lo divino y divinizar lo humano. Entonces, esta famosa carta a los hebreos, que repito, no es carta ni es a los hebreos, dice: tal convenía que fuera nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha de pecado, apartado de los pecadores. Y pregunta Alfonso: y la madre de este pontífice supremo, ¿no convenía que fuera también santa, inocente y sin mancha? ¿Y cómo se hubiera podido afirmar que Jesucristo estaba apartado de los pecadores si hubiera tenido una madre pecadora? San Ambrosio enseña: Jesucristo eligió a María como madre, no en la tierra, sino ya desde el cielo, y no para morar en ella y nacer de ella y vivir acompañado por ella, y por eso la llenó totalmente de santidad y de pureza. Este santo, San Ambrosio, se atreve a llamar a María mansión celestial, no porque ella no fuera humana, sino porque el Señor la adornó con cualidades celestiales para ser mansión de donde viviera el Hijo de Dios. Ese tema de que María es sagrario de Dios, templo de Dios, es muy bonito, y en algunas iglesias han tenido la feliz idea de poner el sagrario en el seno de la Virgen. Por ejemplo, ahora se acostumbra mucho las capillitas donde se puede tener todo el día la Santísima Adoración a la gente, la de adoración. Entonces, en algunas iglesias han puesto una bellísima imagen de la Virgen y en su seno está el sagrario. Entonces, está bien con la custodia puesta. Pero es una visión que era muy común en los primeros padres. Santa Brígida dice que en una revelación halló que María superaba a los ángeles en santidad por estar destinada a traer al mundo al Redentor. Pues es lógico, ¿cierto? Sobre todo es que antiguamente tenían de los ángeles una idea tan grande que cometieron equivocaciones. Ya les decía que Santo Tomás, en el Cántico a la Eucaristía, Panis Angelicus, dice que la Eucaristía es pan de los ángeles. ¿Es cierto o está equivocado? Está equivocado. Por eso no pueden comulgarse, ¿no? Y hay gente que pudiendo comulgar no comulga. Y la misma santa añade: María fue concebida sin mancha de pecado original, para que de ella naciera el Hijo de Dios, también sin mancha alguna. Jesús no quiso permitir que la madre de la cual iba a nacer tuviera ni siquiera por breve tiempo la mancha del pecado en su alma. Los santos en general dicen que Dios libró a la Virgen María de padecer la podredumbre de un sepulcro porque había sido una deshonra para Jesucristo que su madre se pudiera en una tumba. Pues si hubiera sido deshonroso para Jesucristo que su madre sufriera la podredumbre de un sepulcro, mucho más deshonroso hubiera sido para él que María hubiera tenido en su alma, aunque fuera por poco tiempo, la podredumbre del pecado.
Hubiera sido verdaderamente deshonroso para Cristo encarnarse en una madre manchada por el pecado y esclava de su enemigo y de los enemigos del hombre. María no solo fue madre, sino digna madre del Redentor, como lo han llamado infinidad de santos y santas. San Bernardo dice: solo tú has sido digna de que el Rey Celestial te eligiera como madre suya. Santo Tomás de Villanueva afirma: si la escogió Dios para madre de su Hijo, es porque estaba bien preparada para este oficio sublime. Ese es otro tema muy recurrente entre los santos, que si Dios pone una tarea, da los medios. Y ayuda directamente en la preparación. Vemos, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, cómo Dios los escoge, los prepara y les da condiciones especiales. Sí lo hizo con una cantidad de personas que incluso cometían fallas y errores por otro lado, ¿cómo no lo iba a hacer con su madre? La misma Iglesia Católica en una de sus oraciones dice: la Santísima Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar al liberador del mundo. Santo Tomás de Aquino lo explica: decimos que ella mereció llevar en sus entrañas al Salvador del mundo, no porque ella mereciera por sí misma la encarnación, eso es lógico, si no existía cómo lo iba a determinar, sino porque recibió de Dios todo el grado de pureza y de santidad que eran convenientes para ser madre del Salvador. San Pedro Damián añade: María recibió de Dios tal grado de santidad que mereció el singular privilegio de ser la única digna de ser elegida madre del Redentor. Santo Tomás enseña que cuando Dios elige a una persona para un oficio especial, le concede las gracias para este oficio, y deduce de esto que si escogió a María para madre del Redentor, seguramente le concedió a ella todas las gracias y cualidades que este oficio exigía. Y es que el ángel le dijo: no temas, María, que has hallado gracia delante de Dios. Eso es muy bonito y tiene una gran fuerza, por eso los protestantes niegan esa frase. Has hallado gracia delante de Dios. O sea, la miró con un amor especial, porque él mismo la preparó, y que le quedó también preparada, que dijo: esta es, y lo hizo como con una alegría. Si María hubiera tenido mancha de pecado, no hubiera hallado esa gracia y simpatía delante de Dios. Para Jesús habría sido un verdadero desdoro haber tenido por madre a una mujer manchada por el pecado y esclava de su enemigo. ¿Quién es la que está hablando de San Agustín? Bueno, ¿qué dice San Agustín? San Agustín, cuando habla de la Santísima Virgen, dice: aquí ni siquiera me atrevo a nombrar el pecado, porque ella, por la excelsa condición de estar destinada a ser madre de Cristo, tenía que estar libre de todo pecado. María, que concibió y dio a luz al que no tuvo la más mínima mancha de pecado, debía estar ella también libre de esa mancha, y recibió gracias especialísimas para vencer en todo el pecado. De todo esto tenemos que concluir que el Hijo de Dios se escogió por madre a una mujer tan pura que nunca tuviera que avergonzarse de estar manchada con pecado alguno, ni mucho menos haberse sentido lejos de su Hijo. San Proclo exclama: para Jesús nunca fue deshonroso que lo llamaran Hijo de María, pero sí le habría sido deshonroso que los demonios le hubieran podido decir: tu madre fue pecadora en otro tiempo y esclava nuestra. Dios, que es la sabiduría misma, supo fabricarse muy sabiamente en la tierra a la que había de ser morada de su Hijo. Y si el profeta anunció: la sabiduría no morará con gusto en cuerpo manchado por el pecado, ¿cómo podríamos imaginar que el Hijo de Dios, sabiduría infinita, hubiera escogido habitar en su encarnación a una mujer que no estuviera absolutamente libre de toda mancha de pecado? Entonces miren que es una visión muy bonita. Por eso les decía el otro día que si los que niegan a María se pusieran a leer todo esto con una lógica muy profunda, con textos sacados de la misma Biblia que además los adornan poéticamente y que manifiestan el sentir de la Iglesia desde el mismo comienzo, tendrían que revisar su actitud. El cuento de ellos es que eso fue en la Edad Media, cuando unos loquitos por allá a partir del siglo XVI empezaron a hablar de María, y toda la historia contradice eso. San Cirilo afirma, antes hay un autor sagrado, no dice el nombre, decía: Dios no encontró otro palacio más bello ni más puro que la Virgen María,
para que su Hijo Santísimo viniera a habitar y nacer. San Cirilo: ¿qué tal que uno construyera una hermosa morada para sí mismo y después se la diera a un enemigo suyo para que la habitara? ¿Y qué diríamos de Dios, que habiendo formado a la Virgen Santísima para morada y nacimiento de su Hijo, le dejará luego esa santa morada para que el pecado la habitase? Ningún hijo amó ni amará jamás a su propia madre con un amor tan grande como el de Jesús a María. Y podríamos decir que la amaba verdaderamente si la dejaba esclava del pecado. Si la honra como ningún otro hijo ha honrado a su propia madre, podría permitir que quedara deshonrada de la mancha del pecado. Entonces, esa lógica de que si es la madre, ¿cómo la iba a dejar en manos del enemigo? Es la recurrente en todos los santos de todos los siglos. San Buenaventura en un sermón decía que el Espíritu Santo, en vez de tener que liberar después a María Santísima del pecado original, la preservó de este pecado desde el momento mismo de su Inmaculada Concepción. Los enemigos del tema de la Inmaculada Concepción nos ponen esta trampa. Ellos dicen: ¿es verdad o no es verdad que Cristo viene a salvar a todos? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Entonces, ¿salva a María o no? Y ellos dicen, si la salvó era porque estaba perdida, entonces sí tuvo pecado. Nosotros decimos, hay dos formas de salvar a una persona: esperando que se caiga el hueco para sacarla, o evitándole que caiga el hueco, ¿cierto? Entonces era lo que decía Gerson, que es imposible que la dejara caer. De modo que la salvación de Jesús sí la alcanza a ella, pero preservándola de toda mancha de pecado. El cardenal Cusano dice algo muy parecido: a María la gracia de Dios la preservó de toda mancha de pecado, mientras que a las demás criaturas lo que hace la gracia es liberarlas de las manchas del pecado que ya tienen. A ella el Redentor la preservó de mancharse el alma con el pecado, mientras que a los demás el Redentor los libera de esa mancha de pecado cuando ya la han contraído. O sea, después de que cae lo levanta. María no la dejó caer. Hugo de San Víctor, Hugo de San Víctor es muy citado por San Alfonso, sin embargo no nos llegan a nosotros los libros de él, pero San Alfonso los conocía. Decía: el fruto declara qué tal es el árbol que lo produjo. Si el fruto del vientre de la Virgen María fue Jesús, el totalmente puro, el inmaculado y santísimo, así la madre que lo engendró debió ser totalmente pura, inmaculada y santísima. Solo María fue digna de ser madre de tal hijo, y solo Jesús fue digno de ser el hijo de tal madre. Entonces, por eso decían los santos, comentando, y eso está en el breviario que usamos los sacerdotes, comentando precisamente este pasaje o las palabras de Jesús, cuando dice que de un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno no dar frutos malos. Entonces, en la fiesta de la Inmaculada, en las lecturas que hacen, la lectura de oficio, hay varios santos que tocan ese tema con mucha poesía, lo explican mucho. Dicen, cuando Jesús estaba diciendo eso, estaba pensando en su madre, porque era el fruto de su madre, y por eso nos está diciendo que su madre era santísima. Entonces, hoy día, cuando hablamos de las palabras de Jesús, decimos que hay algunas palabras explícitas que están recogidas en el Evangelio. Hay otras palabras que se le aplican a Jesús, pero no estamos seguros de que les ha dicho. Y hay unas que sabemos que no están en el Evangelio, pero es de lógica que las haya dicho. Y por ejemplo es esa, ¿no? Que cuando está hablando del árbol, aunque no habla de María, está pensando en su madre. Y no parece muy loco, ¿cierto? San Ildefonso le dice: porque eres perfecta y totalmente pura, por eso fuiste elegida para ser madre del Creador. Entonces, ya resumiendo todas estas cosas, uno está insistiendo como hija muy amada del Padre, porque la tenía preparada para su hijo, y la madre maravillosa de su hijo, y por eso ese hijo la ayudó a preparar desde la eternidad. Y viene luego el tema del Espíritu Santo. Convenía al Espíritu Santo que María fuera totalmente libre de toda mancha. La Iglesia ha llamado al Espíritu Santo el esposo de María, fue el que la fecundó. Y esa visión de la encarnación de Pentecostés, y actualmente en nuestra vida sacramental, donde ella sigue siendo fecundada por el Espíritu Santo para volvernos Cristo,
es la que hace que desde los santos padres y estos santos que vamos a mencionar le den esa fuerza de que hay una acción desde toda la eternidad propia del Espíritu Santo que impidió que María fuera víctima del pecado original. Santo Tomás llama a María sagrario del Espíritu Santo. Varios santos le llaman templo del Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo estaría más contento y más satisfecho si el sagrario templo donde iba a habitar era totalmente libre de toda mancha de pecado. Por eso Dios libró a María de toda mancha pecaminosa. Luego es una alusión a algo muy poético, el Cantar de los Cantares, donde en figura nos habla de ella. En el Cantar de los Cantares se dice algo que le corresponde muy bien a la Virgen Santísima. Eres totalmente hermosa, en ti no hay mancha alguna ni defecto. Cantar de los Cantares 4:7. Más adelante dice: tú eres como un huerto cerrado, a donde no han llegado los enemigos a hacer el mal, y eres como una fuente sellada que nadie ha podido contaminar. En el mismo capítulo 4, versículo 12. San Bernardo dice que el Espíritu Santo, que es el autor principal de la Sagrada Biblia, afirmó esto de la Virgen María, pues en el Cantar. Y en el libro sagrado sigue diciendo, en el capítulo 6 del Cantar de los Cantares: las jóvenes son muchas, pero una sola es mi paloma, la perfectamente pura. Entonces son alusiones desde tiempos antes. Saben que ese libro se atribuye por algunos a Salomón, pero sea quien sea su autor, fue inspirado por el Espíritu Santo, por eso está en la Biblia, y pensamos que se refiere completamente a ella. Pero sobre todo cuando el ángel saluda a María, le dice: salve llena de gracia. Por eso en la traducción que hacen de la Biblia los no católicos no ponen la palabra llena de gracia, sino salve María, la muy apreciada. Le ponen otras palabritas para no poner llena de gracia. San Sofronio dice que a las demás criaturas les concede Dios mucha gracia y mucha bendición, pero que a María la llenó totalmente de su gracia. Si estaba llena de la gracia de Dios, no podía tener mancha de pecado en su alma. Hay un ángulo muy bonito para mirar la acción del Espíritu Santo en María. ¿Cuál es de por sí la tarea del Espíritu Santo respecto a la humanidad? El Padre es el Creador, el Hijo el Redentor, el Espíritu Santo es el amor y santificador. Busque una palabra más exacta respecto a la tarea que tuvo con María, pero con nosotros. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo con nosotros? Desde el punto de vista de María. ¿Y cuál será la mejor santificación? La liberación. ¿Cómo? Muy bien, me aquí un teólogo. ¿Oyeron? ¿Quién se lo sopló? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién fue el Espíritu Santo aquí atrás? El preservador. Ah, bueno, ya está el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es el cristificador. La tarea del Espíritu Santo es formar a Cristo. Me van a decir tres momentos, unos muy puntuales, dos muy puntuales y otro prolongado, en que el Espíritu Santo haya formado a Cristo en las entrañas de María. Eso ya se lo expliqué. Primer momento, la encarnación o la fecundación. Segundo momento, no porque ya era Cristo. Yo se lo dije cuando hablamos del tercer misterio glorioso. Yo se lo dije. Pentecostés. Recuerden que ahí formó a Cristo en la persona de ¿quién? De la iglesia. Somos cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y tercer momento, que ya no es puntual sino prolongado. ¿Solo la Eucaristía? Ahí solo en el momento de la institución. ¿Solo en la penitencia? No, en la vida sacramental. Los sacramentos, en la vida sacramental, no en la institución, sino a lo largo, ya en nosotros en la vida sacramental.
Entonces el bautismo lo recibimos del seno de la Virgen María, la Eucaristía del seno de la Virgen María y así todo sacramento. Eso le da una fuerza a los sacramentos tremenda. Y aparece siempre la tarea del Espíritu Santo. Por eso no es solo santificador, es muy en el aire. Nos santifica haciéndonos parte del único santo que es el Hijo de Dios, o sea, cristificándonos. Y por eso, si Él es el cristificador y Él ayudó a preparar como santificador que es, las entrañas donde formaría a Cristo, en la encarnación en Pentecostés y a lo largo de toda la vida de los bautizados, ¿cómo sería esa excelencia de trabajo del Espíritu Santo en María? Y la representación en el Apocalipsis, Padre. Ya vamos para llamar. ¿Pero qué te ocurre en el Apocalipsis? Que empezando que es la mujer que tiene bajo su talón el mal, la que... Es otra cosa más bonita. Bajo su pies una luna. Eso ya lo vimos hablando de las mujeres. Coronada de 12 soles. Cuando hablamos de las mujeres de la promesa, cuando hablamos de las mujeres de la promesa, vestida de sol. Y coronada de 12 soles. Entonces esa fuerza que le sale por todo su cuerpo del sol, no es vestida de una tela, de un trapo, de un color, de sol. Y sabemos que el sol es Hijo de Jesucristo, que al estar en ella, lanza sus rayos y la viste toda de ese esplendor de la divinidad. Y como fruto de eso es la que pisotea el mar, la que lo derrota, como la luz vence las tinieblas. Entonces está simbolizada en la serpiente. Y las estrellas son luminarias del cielo, que lo único que hacen es rodear, porque ellas llevan el mismo sol de justicia. Pues cuando se escribía esto no se sabía lo que hoy sabemos por astronomía, que las estrellas son miles de veces más grandes que el sol. Ellos consideraban lo que veían, decían, el sol es lo más grande y las estrellas son chiquiticas. Entonces comparaban a los santos con las estrellas y el sol era Cristo. Pero de ahí esas imágenes tan bonitas. Los santos afirman, María estuvo siempre llena de luz espiritual en el alma, en la luz de su Hijo, y nunca tuvo tinieblas de pecado en su espíritu. Dios, que creó pura a la madre carnal de los seres humanos, también podría crear totalmente pura a María, la madre espiritual de todos los creyentes, porque a Eva la hizo pura, ya lo habían dicho también otros santos. Y San Bernardino afirma, no es aceptable que Jesús quisiera nacer de una madre manchada por el pecado, pudiendo nacer de una madre totalmente pura y santa. Si el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios, puede significar que en su alma no había ninguna mancha de pecado que le hiciera antipática ante nuestro Señor. Ahora pasamos al siglo XVII. En el año 1661, solamente entre los padres dominicos, que eran los más reacios, se habían contabilizado 136 escritores de esa orden religiosa que proclamaban que María no tuvo ni la más mínima mancha de pecado en su alma. Y eran de esa misma orden. ¿Por qué dice que reacios? En el siglo XVII había dos grandes órdenes que le daban dos ángulos diferentes a la teología católica. ¿Quiénes eran? Los franciscanos y los dominicos. Todos los dominicos de la escuela de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, eran muy racionalistas, muy fríos, y por eso aquí dice San Alfonso, porque son palabras de San Alfonso que eran como tan reacios. Los franciscanos, con la corriente de San Buenaventura y después ya la práctica de San Francisco y todo eso, tienen una visión basada en el amor, en la ternura, son más lúdicos, menos racionalistas, más afectivos. Entonces, entre los franciscanos y entre todos esos santos escritores franciscanos, florecían esas maravillas en favor de la Virgen y poemas y todo. Y aunque los dominicos eran como tan racionalistas y tan secos, sin embargo dice que en esos años ya había 136 escritores de esa orden que proclamaban a María como libre toda su vida de mancha de pecado. Las universidades más famosas de entonces, la de la Sorbona en París, la de Colonia y Nápoles en Italia, la de Salamanca y Alcalá en España y la de Magunza en Alemania, declararon solemnemente estar totalmente de acuerdo con la idea de que María Santísima fue preservada de toda mancha de pecado.
¿Por qué se le da importancia a las universidades? Ustedes saben que las universidades nacieron y florecieron bajo el manto de la Iglesia. Por lo tanto, las universidades eran lo que llamamos solo casi facultades eclesiásticas. Después, ya a partir del siglo XVIII, empiezan a aparecer otras ciencias, matemáticas, y etcétera, que empiezan a ser enseñadas en las universidades. Entonces eran escuelas teológicas, y por eso la influencia de esas comunidades religiosas con sus estilos y sus modelos. Y fueron las que formaron no solo a los grandes predicadores, sino también a los grandes santos y todo. Entonces, que las universidades, todas esas grandes universidades del mundo de ese tiempo, de Francia, de España, de Italia, de Alemania, hubieran existido desde ese siglo anterior, 17, 18, o 16 y 17, tan radicalmente que María fue concebida sin mancha de pecado original, estaban por una parte recogiendo el sentir de la cristiandad en general, y por otra parte estaban haciendo escuela. De ahí salían todos los predicadores y todos los formadores en la fe. Por eso se volvió una conciencia común en todo el pueblo católico lo de la Inmaculada Concepción. Entonces faltaba la definición ya como dogma de fe, pero se vivía como vida de la Iglesia. Si tan altos intelectuales lo han proclamado, ¿por qué no proclamar esto mismo todos los fieles sencillos de la Iglesia Católica? Entonces San Alfonso, que era muy estudioso y fue de los grandes escritores, tenía la obsesión de llevar la fe, la sabiduría, la enseñanza al pueblo que no podía ir a las universidades. En Italia eran los cabreros, eran los más pobres del campo, los más mal pagos. Y por eso fundó una congregación, ya no era orden, sino congregación, dedicada a los más pobres, a los campesinos, a los cabreros de Italia, y después se fue extendiendo por el mundo. Pero la obsesión era de eso. La gran verdad no debe estar encerrada en las universidades, entre los intelectuales. Es del pueblo y para el pueblo, y el pueblo le da una sabiduría especial. El pueblo va a hacer teología, que era otra idea de San Alfonso, que no le parecía a los dominicos. Ellos decían que la ciencia era de las universidades, que la gente tenía que aprender de memoria, pero no podía hacer teología. Y San Alfonso decía que sí. Como en el tiempo de San Alfonso, ya en el siglo XVIII, 1732, la comunidad más floreciente ya eran los jesuitas. El diccionario de los enciclopedistas, cuando quiso definir a los redentoristas que estaban naciendo y se hicieron famosos en el mundo del ateísmo, los definía como los jesuitas del campo, porque su obsesión era dar educación a los que ellos llamaban ignaros, a los que no conocían, a los que no tenían esos conocimientos universitarios, darles por lo menos la misma sabiduría que se manejaba en las cátedras, pero para que ellos la volvieran verdad de vida exacta, no la dejaran en libros, sino que la aterrizaran en la vida. Y eso era tarea de los pobres. Es una tesis muy alfonsiana, y por eso él se opuso a que los redentoristas trabajaran en educación de universidades. Eso fue una cosa propuesta, nunca quería, sino que fueran simplemente misioneros campesinos. Sí que se formaran muy bien para ir a dar esa ciencia a los campesinos y a su vez aprender de los campesinos. Es otra idea muy bonita. Aquellos campesinos, pecadores, ignorantes y todo eso, son los que nos van a convertir a Dios, son los que nos van a enseñar las grandes verdades de la teología y nos van a obligar a vivir esa fe. Porque también era muy clásico que todos esos grandes universitarios super sabios llevaban una vida muy licenciosa. Eran sabios, pero la embarrada de su práctica, ¿no? Ya decía, son los campesinos y los pobres los que nos enseñan a ser santos. Entonces tienes de ver toda una exposición muy bonita de por qué la Virgen María era humilde. Y dice, aunque era de sangre real, su familia fue muy sencillita, fue del montón. Ella no perteneció a los grandes grupos de los fariseos, de tales escuelas, sino era una de tantas, una mujer del pueblo. La Iglesia Católica ha celebrado desde muy antiguo la fiesta de la Inmaculada Concepción en recuerdo de que María fue concebida sin mancha del pecado original. Me dicen si me paso de tiempo.
Y esta fiesta la han aprobado los sumos pontífices y los obispos de todo el mundo. Estaba escribiendo San Alfonso 100 años antes de la promulgación del dogma, más de 100 años antes de la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero él ya defiende que en el mundo entero todos los santos pontífices han aprobado esa fiesta. La Iglesia celebra también el 8 de septiembre la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Santo Tomás enseña que la Iglesia Católica no acostumbra a celebrar el nacimiento de los santos, pero que a María sí se le celebra el nacimiento porque ella fue totalmente santa ya desde antes de nacer. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Por eso, cuando hablamos del nacimiento de los santos, se trata de su martirio, de su vida al cielo, del nacimiento de María. Pero solo de dos personitas se celebra el nacimiento. O sea que San Juan Bautista también fue concebido sin mancha de pecado original. Entonces, ¿qué le pasó? No, por eso. Estamos hablando del pecado original. ¿Qué le pasó a San Juan Bautista? ¿Por qué sí se le puede celebrar así? Porque fue mártir. No. ¿Qué le pasó a San Juan Bautista? Porque con la visita de la Santísima Virgen se santificó en el cielo. O sea, que qué bueno que le pasó. Exactamente, mira. María, aparte de Jesús no hay cuestionamiento, pero aparte de Jesús, María es el único ser humano concebido sin mancha de pecado original. O sea que San Juan Bautista sí fue concebido con pecado original. Pero hay dos personas, aparte de Jesús, que nacieron sin pecado original: la Virgen, que fue concebida, y San Juan Bautista, que a mitad de camino, a los 6 meses, a las 2/3 partes, fue santificado. Porque eso es directamente llevado por María. De modo que en esa santificación de Juan Bautista también tiene un papel importante María, porque era la portadora del que lo iba a liberar de todo pecado. Hay una frase de Jesús muy bonita que es como en clave, o que está en el Evangelio. Dice que de San Juan Bautista, que no hay entre ellos, ¿cómo es? Aunque es el menor en el reino de los cielos, no hay ninguno que hubiera tenido una dicha tan grande o algo así. ¿Se acuerdan? ¿Tan grande? Que aunque es el menor en el reino de los cielos, nadie ha sido tan grande como él. Pero Jesús está loco. Dice que es el menor y que a mí es el más grande. ¿Por qué es el menor en el reino de los cielos? Porque es el menor. O sea, ¿eres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? De los dos testamentos. ¿Del Antiguo o del Nuevo? ¿Cuándo se sella el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se sella? La concepción. En la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es el sello. Se empieza a vivir desde el nacimiento de Jesús, pero el sello que le da marca es eso. Y Juan Bautista no alcanzó a estar presente en la muerte y resurrección de Jesús, de modo que él no logró la gracia del Nuevo Testamento que viene por la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es el menor. Es de ese reino de Cristo porque ya colaboró con él, lo anunció y todo, pero es el menor porque lo alcanzó. Él no fue bautizado, porque el bautismo es la aplicación de la muerte y resurrección de Cristo aún. No, que el bautismo de Juan Bautista era como cuando hoy nos ponemos la ceniza. Pero ese bautismo de Jesús no fue nuestro. Ese era el bautismo, eso ya lo hablamos el otro día. El bautismo lo hace uno Cristo. El bautismo cristifica. Y cuando Jesús empezó a ser el Cristo, desde el primer instante de su ser natural. De modo que lo que hubo en el bautismo fue, lo comparamos nosotros como a una confirmación, porque es cuando la Trinidad se manifiesta sobre él. Y aquí mi hijo muy amado desciende el Espíritu Santo, ya él es el Hijo Redentor
que empieza su tarea. Y por eso no hay que entender para qué es la confirmación. A mí me confirmaron a los 3 días de nacido, el mismo día del bautismo. No tiene sentido. Hoy día, después de que termine el bachillerato, después de que tengan 15 años, que ya sepan dónde están parados, se hace la confirmación. Para que uno mismo acepte, confirme eso. Pero es el Espíritu Santo el que actualiza la fuerza de la cristificación para que empiece su vida punta, como Jesús. Entonces, ahí entendemos el papel de Juan Bautista. Y cuando tocamos el misterio de María, necesariamente los santos tienen que aludir a ese momento. Pero yo lo traía en razón de que Juan Bautista también se celebra su nacimiento y es el único santo después de María, porque al nacer sí ya estaba purificado, pero al concebir todavía no estaba purificado, al ser concebido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la definición de esa fecha? Aunque es el menor en el reino de los cielos, no hay, entre los nacidos de mujer, no hay uno mayor que él. Entre los nacidos, alude Jesús al nacimiento, al nacer sí le ganó todo, porque nació sin pecado. Pero, como ser humano no logró la plenitud del reino, por eso no se lo considera cristiano. Porque no es parte del cuerpo de Cristo, porque no fue después de la resurrección del Señor. No se le bautizó. No alcanzó el bautismo, en ningún sacramento. Entonces los sacramentos empiezan después de la resurrección de Cristo. Por eso no se puede decir que Jesús instituyó el matrimonio en la boda de Caná. ¿Y por qué se dice que sí instituyó la Eucaristía? Porque en la Eucaristía adelanta su muerte y resurrección. No es un recuerdo ni un anuncio, sino que se vive. Y él tenía el poder para eso. Entonces, al consagrar el pan y el vino en esa primera Eucaristía, la última cena, ya se estaba haciendo la resurrección de Jesús, y por eso sí vale como institución de la Sagrada Eucaristía. ¿Ven la diferencia, cierto? En cambio, las bodas de Caná no fueron institución del matrimonio, lo anuncia. Pero los sacramentos empiezan después de la resurrección. No estaban casados. Bueno, sobre eso hay otro problema. No tuvieron el sacramento. Entonces no hay que decir que la Virgen y San José tuvieron el sacramento del matrimonio. No lo tuvieron. Que son modelos de amor y de relación de pareja, sí. Por eso, entendiendo unas clases de teología puede dar respuesta a muchas cosas, que cuando uno no las maneja, a un sacerdote de las predicaciones dicen un poco bobadas. Entonces, del bautismo de Juan el Bautista dicen que ese fue el propio bautismo de Jesús. Juan no podía dar lo que no tenía, no era cristiano, como podía ser. Por eso, la primera vez que, pero bajó fue sobre Jesús, no sobre Juan. Por eso, pero la primera vez que bajó fue en el seno de María la Encarnación, por eso decimos que ahí se volvió Cristo. Pero no es que recibió el sacramento, ahí mismo Jesús se volvió esa fuerza de vida. Y les da la pauta para que cuando los que vengamos después de Él recibamos esos signos, nos metamos en su cuerpo. Él es el prototipo y nosotros nos metemos en el cuerpo de Él para continuar su tarea. No es porque sí, ni es para salvarnos. Es otra cosa importante. La iglesia no es un club de salvación. ¿Vieron? ¿Se entendieron o no? Que aquellos famosos amiguitos de ustedes que dicen que yo soy católico pero no practicante, piensan que con matricularse al club ya tienen los derechos de la salvación. No es católico. No es católico, sino practicante. Es un camino, pero el que salva es Cristo. Si yo no tengo relación con Cristo, entonces ¿cómo? Ahora, aún los no bautizados la tienen. Si viven en el amor, tienen relación con Dios y por lo tanto con todo el misterio trinitario, y por lo tanto, eso es de los que llamaba Tertuliano homo natural intercristiano. El ser humano es naturalmente cristiano por la fuerza del amor, todo ser humano, y por eso la salvación de Cristo alcanza a uno de los no bautizados. Entonces nosotros no nos bautizamos para salvarnos, ojo con eso. El bautismo no es necesario para salvarnos. ¿Para qué nos bautizamos?
para ser salvadores de otros. Ahí se acabarían los que van en coche y pasivamente esperando que los curas hagan cosas, ¿cierto? Nosotros nos metemos en el cuerpo de Cristo para hacer las cosas de Jesús y aún mayores. La gente que no está bautizada puede salvarse y se salva por los méritos de Cristo aunque no lo conozca. Pero nosotros lo recibimos ya no para salvarnos porque tendríamos el derecho como seres humanos, sino para llevar esa salvación a los que no conocen a Cristo. Está bonito, ¿sí? Sí. Padre, una pregunta. El Concilio de Trento decía que la iglesia sí salvaba. No, lo que decía era extra ecclesia nulla salus. Ahora, no fue definición de dogma, por eso fue la opinión teológica de ese tiempo, que se puede tomar ampliamente, y eso lo hablaba el Papa Pablo VI, aludiendo a la palabra cristiano, en el sentido que lo utilizó Tertuliano, de que era toda persona de bien, aunque no fuera bautizado. Entonces, es decir, contra su voluntad nadie se salva, eso sí podía traducirse. Si soy de buena voluntad, y por eso pasa a los hombres de buena voluntad. Si soy de buena voluntad, me acojo al plan salvador de Dios, aunque no lo conozco muy clarito. Si soy de mala voluntad, o sea, rechazo el bien, me salgo del proyecto salvador, sea bautizado o no. O sea que la iglesia... Entonces no es una garantía que como estoy bautizado me tengo que salvarlo. Si yo con mi conducta, mis opciones, rechazo el plan de Dios, no me salvo. O sea que la iglesia no salva, pero tiene un proyecto de salvación. Es la comunicadora del proyecto de salvación, es muy bonito. Es la comunicadora del proyecto. Pero el proyecto lo acepta voluntariamente cada individuo, no es masivo. Si la persona no lo acepta, el problema no es de la iglesia, la comunidad ni de Dios. Por eso Dios respeta tanto la libertad humana. Y miren en la Virgen lo precioso, cuando va a bajar el Espíritu Santo, el ángel viene a preguntarle a María. María es libre, dice, como entiende las cosas, yo creo que no, está equivocado, Manu, se bajó de la casa que no era. Entonces, no, un momentico, espérense, es que eso está en los planes de Dios. Precisamente porque no conoce varón de la que sí. Ah, bueno, si es así, entonces. No, ay, bueno, ya tan importante, no, hágase en tu palabra. Soy la sierva del Señor, la esclava. Ahí está una persona que le apareció con Zacarías, que dudó un poquito y Dios se quedó sin nada. Porque no tuvo esa radicalidad. Ah, que la señora, tranquilo. Y hasta que, inspirada por Dios, porque nadie lo ha hecho, escribe: Juan es su nombre, ¿no? Se lo suelta otra vez la lengua. Juan también es como de los últimos profetas por la manera en que vive. El último. No, me refiero a que cuando Jesús habla de él, Juan no tenía nada, era el que vivía en el desierto. Lo que tú preguntas, la respuesta es Juan, si fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Porque hablaba, estaba anunciando, fue el que más anunció y tanto que preparó directamente. Y por eso él usaba las palabras de Isaías. Porque los collados, o sea, las montañitas que están altas tienen que bajarse. Y los valles tienen que subirse. Se refiere a que hay seres humanos que se las dan de muy picaditos, ¿vale? Dios es muy acomplejadito, suban. Un avión no puede aterrizar en una pista que es así, ¿cierto? Ya va a venir y él va a aterrizar, entonces alice la pista. La iglesia celebra también el 8 de septiembre la fiesta del nacimiento de María. Santo Tomás enseña que la iglesia católica no acostumbra a celebrar el nacimiento de los santos, pero que a María sí se le celebra el nacimiento porque ella fue totalmente santa desde antes de nacer. Eso está en la Suma Teológica, libro 3. Perdón, entonces cuando se dice, por ejemplo, el día de Santa Lucía, ¿no es que se esté celebrando el cumpleaños de ella? No. Todos los santos y santas es el día en que nace para Dios en el cielo. Voy a dejar, hay una oración de San Alfonso de Ligorio, la voy a dejar para el final. Antes voy a leerles un parrafito del sermón de Fray Luis de Granada, él es del siglo XVI, pero muy bonito como ya en ese siglo Fray Luis de Granada, usted sabe que también fue un gran literato y un gran santo, habla de la Virgen.
2 casas tuvo Dios en este mundo, señaladas entre todas las otras. La una fue la humanidad de Jesucristo, en la cual mora la divinidad de Dios corporalmente, como dice el apóstol Colosenses. Y la otra, las entrañas virginales de Nuestra Señora. Qué bonito, los 2 casas. Las entrañas virginales de Nuestra Señora, en las cuales moró por espacio de 9 meses. Estas 2 casas fueron figuradas en aquellos 2 templos que hubo en el Viejo Testamento. Uno de ellos, el que hizo Salomón, Primera de Reyes 7, y el otro, el que se edificó en tiempo de Zorobabel, después del cautiverio de Babilonia, que es lo que nos cuenta la reconstrucción de Esdras. Estos 2 templos concuerdan en una cosa y difieren en 2. Concuerdan en ser ambos templos del mismo Dios, y difieren, lo primero, en la riqueza y primor de las labores, porque mucho más rico fue el primero que el segundo, y lo segundo, en la fiesta de la dedicación de ellos. En el libro de los Reyes están las fiestas y ahí está la separación. Porque en la dedicación del primero todos cantaban y otros lloraban. Cantaban los que veían ya acabada aquella obra que tanto deseaban, y lloraban los que se acordaban de la riqueza y hermosura del templo pasado, viendo cuán baja obra era esta en comparación de aquella. Entonces ustedes se han leído lo de Esdras, ¿cierto? Fue muy bonito, y primero Darío y después Ciro ordenaron hacer el templo y dan muchas riquezas, pero no era comparable con el templo de Salomón. O sea, el templo que conoció Jesús, el que tenían los judíos, no fue el templo de Salomón. Entonces, cuando les de Esdras también hay lágrimas, ¿cierto? Había lágrimas porque recobran la ley y todo de alegría, pero cuando queda el templo listo dicen, pero no era como el que conocimos antes. Entonces dice, por eso son figura de María. Por esto mismo nos acontece ahora en el día de la dedicación de estos 2 templos místicos del que hablamos. Y por el día de la dedicación entendemos el día de la concepción, porque ese día fueron estos 2 templos dedicados y consagrados. Pues en el día de la concepción del Hijo, todos cantaban, todos alababan a Dios, todos dicen que fue concebido el Espíritu Santo. Y por eso su concepción fue santa y limpia de todo pecado. Y donde no hay pecado, no hay materia de lágrimas, sino de alegría y alabanza. Mas en la concepción de la madre, unos cantaban, otros lloraban, otros cantan y dicen, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Otros lloran y dicen, todos pecaron en nada. Y tienen necesidad de la gracia de Dios. Mas todos concuerdan en que la Santísima Virgen, antes que naciese, fue llena de todas las gracias y dones del Espíritu Santo, porque así convenía que fuese la que ab eterno era escogida para ser madre del Salvador. Ab eterno es desde siempre.